Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Dice un reciente artículo de Revolución Obrera: los comunistas afirmamos categóricamente que el 9 de mayo es el día de la victoria del proletariado sobre el fascismo, y por ello la burguesía que usurpó el poder y acabó con la URSS no tiene ninguna autoridad de abrogarse esa victoria como propia, y mucho menos de usar el sentimiento de honor y gloria que sigue produciendo en las masas de los antiguos pueblos, países y naciones soviéticos la victoria del Ejército Rojo, dirigido correctamente por José Stalin, para justificar la guerra de agresión iniciada por la burguesía rusa contra el pueblo ucraniano. Muy buenas noches, compañero José. Muy buenas noches. Una bienvenida también al compañero Leonardo, que nuevamente nos acompaña hoy para desarrollar el tema. Buenas noches, ¿qué tal? Hoy vamos a desarrollar el 9 de mayo, celebramos el Día de la Victoria del Proletariado sobre la Alemania nazi. Bienvenidos a todos los que ya nos acompañan en el chat. Los invitamos para que inviten, reproduzcan, envíen a todos sus contactos para que nos acompañen hoy.
Hoy conmemoramos la victoria del pueblo soviético sobre el nazismo, triunfo que se logró el 9 de mayo de 1945 bajo la dirección del maestro del proletariado José Stalin. La burguesía rusa, por su parte, con Putin a la cabeza, hace suya la victoria de las masas soviéticas y con desfiles militares mostró los colmillos a las demás potencias imperialistas en medio de los preparativos de una nueva guerra mundial interimperialista. ¿Qué significa el 9 de mayo en medio de la guerra contra Ucrania? ¿Cuál fue el papel de la dirección de Stalin en la victoria soviética sobre el fascismo y por qué lo enlodan los trotskistas? Bienvenidos a nuestra emisión 62. Bueno, vamos entonces a iniciar con el tema que nos ocupa hoy. Precisamente 9 de mayo coincidió con la celebración que hoy se realiza de la victoria, de esa gran victoria del proletariado sobre la Alemania nazi. Hoy estamos cumpliendo 77 años de esa histórica derrota del fascismo alemán por parte del glorioso Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y precisamente hoy el señor Putin, que lo podemos llamar el nuevo zar, se le ha ocurrido abrogarse como propia esta celebración y descaradamente la está relacionando con esa brutal invasión del ejército ruso sobre Ucrania que inició el pasado 24 de febrero del 2022. Se han desarrollado varias conmemoraciones con el ya acostumbrado desfile militar en Moscú y en otras partes, en otros países de la ex antigua Unión Soviética también han hecho lo propio. Pero particularmente queremos llamar la atención a esa intención podrida del señor Putin de abrogarse pues este derecho de conmemorar esta fecha tan importante y donde aprovechó en su discurso del día de hoy para justificar en esta conmemoración esa agresión asesina que está haciendo sobre el pueblo de Ucrania, diciendo con sus propias palabras que la invasión a Ucrania fue la decisión correcta para un Estado fuerte. Además dijo que hoy están defendiendo aquello por lo que lucharon sus abuelos y sus bisabuelos, relacionándolo con esos hombres y mujeres históricos de aquella gran lucha, de aquella guerra patria pues que desarrollaron los obreros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero además de eso dijo que nuestro deber es hacer todo lo posible para que el horror de una guerra global no vuelva a ocurrir. Es decir, según él está previniendo con esa acción asesina la posibilidad de una guerra mundial. También diciendo que los países de la OTAN no quisieron escucharlo, que tenía planes muy diferentes y que pudieron verlo, es decir, la culpa es de los demás de que él ahorita haya ordenado esa intervención asesina. Todo indicaba, según él, que sería inevitable un choque con los neonazis, con los nacionalistas ucranianos, con los que Estados Unidos y sus socios menores contaban, y que el peligro, dice además, aumentaba cada día, que Rusia lo que hizo fue repeler esa agresión de forma preventiva, es decir, estaba diciendo pues que lo que estaba era previniendo una guerra y que esa fue la única decisión correcta y que fue una decisión oportuna, la decisión de una nación independiente, según él, soberana y poderosa. Pero contrario a toda esa pretensión, la derrota del fascismo alemán fue una obra fundamentalmente del pueblo ruso encabezado por ese histórico ejército rojo. Sobre eso vamos a hablar entonces hoy con los dos compañeros aquí en la mesa de trabajo. Invito al compañero José para que comparta con nosotros algunas ideas de lo que él entiende pues de esa fecha histórica del 9 de mayo de 1945. Bueno, hace 77 años, en toda la Unión Soviética se celebró el Día de la Victoria sobre la Alemania fascista y sus compinches.
Era casi la medianoche del 8 de mayo en Berlín, ya primeras horas del día 9 en la Unión de Repúblicas Socialistas, cuando la cúpula fascista se rindió incondicionalmente ante el victorioso ejército rojo y las fuerzas aliadas. En Moscú, las salvas de la victoria fueron acompañadas de cientos de estandartes nazis arrojados cerca del mausoleo de Lenin como diciéndole, hemos vencido. Las mejores tropas de la Gran Guerra Patria, como se llamó la Guerra de la Defensa de la Patria Socialista, de la Patria de los Obreros del Mundo, desfilaron ceremoniosamente y toda la Plaza Roja de Moscú fue atiborrada por el pueblo victorioso y en una justa celebración. Era el pueblo que había sobrevivido al cerco de Leningrado, a los campos de concentración nazi, a las derrotas de Smolensk, a la resistencia heroica en la fortaleza de Brest y Sebastopol. El mismo pueblo bravío que detuvo la bestia fascista en las mismas puertas de Moscú, el pueblo que soportó estoicamente atravesar penurias, hambre y muerte. Más de 20 millones de combatientes entregados en esa guerra impulsada por todos los imperialistas para aplastar el socialismo, pasando desde los momentos más angustiosos y críticos de la guerra para lanzarse finalmente a la ofensiva que arrancó en Stalingrado. Después siguieron las históricas batallas en Kursk y la impecable operación Bagration, culminando con la ofensiva y la batalla por Berlín, en donde justamente fue el Ejército Rojo quien izó la bandera de la victoria, la bandera del comunismo, en el mismo techo del Reichstag, el cubil del fascismo alemán. Que esa proeza histórica de la guerra universal no hubiera sido posible y el pueblo ruso, el pueblo soviético no hubiera podido conquistar esas cumbres tan altas, ni hubiera podido hacer frente a tantas penurias y obstáculos si no hubiera estado organizado, si no hubiera contado con un Estado suyo propio y dirigido por un auténtico partido comunista, que fue realmente el verdadero arquitecto y el ingeniero de la victoria. El partido que no solo supo organizar la firme economía socialista industrializada, que hizo la operación más grande que se haya conocido también al trasladar toda la industria al oriente para que no fuera destruida por el ataque nazifascista, y además una economía con una poderosa base agrícola colectivizada que juntas demostraron ser las más fuertes y las más estables del mundo, en un mundo que estaba en parecidas condiciones a las de ahorita, en una crisis profundísima, en una crisis económica, y la guerra era atizada precisamente por los imperialistas, precisamente para tratar de salir de ella. Ese pueblo fue capaz, y ese Estado fueron capaces de organizar también el ejército más fuerte y mejor pertrechado para la guerra. Un ejército pertrechado desde el punto de vista ideológico y político, pero además pertrechado con una doctrina militar mucho más avanzada, incluso hasta hoy día considerada la doctrina más avanzada, donde se aplicaron conceptos como la operación profunda o el arte operacional elaborado por los grandes estrategas militares bajo el periodo socialista, e incluso de la doctrina militar de la cual han tenido que beber las potencias imperialistas para su propio ejercicio bélico. Esos avances dan muestra de la cualidad superior de las Fuerzas Armadas soviéticas,
Solo para mencionar una de sus grandes fortalezas, y tal vez la principal, fue el apoyo vital que recibió el Ejército Rojo de los pueblos. No solo para brindar abrigo a los combatientes y atender a los heridos, en fin, para apoyar materialmente a quienes estaban poniéndole el pecho a las balas de los nazis, sino también mediante su participación activa a través de los destacamentos guerrilleros o de partisanos, como se llamaron, en los territorios dominados por las tropas fascistas. Se calcula que más de 1,5 millones de mujeres y hombres se alzaron en armas para sabotear las líneas de abastecimiento del ejército reaccionario, ocasionar frecuentes bajas al enemigo, obstaculizar las comunicaciones, en fin, no dejarlo dormir tranquilo, configurando así una verdadera guerra popular, una verdadera guerra del pueblo, un concepto militar y un fenómeno que se hizo, ya es universal y que se adopta por los pueblos para hacer frente a los invasores imperialistas y la burguesía incluso en cada país. Los soviéticos indudablemente crearon en esa época el movimiento guerrillero organizado más grande en la historia de las guerras de la humanidad. Portentoso. Por otra parte, esa hazaña que significa el 9 de mayo, la burguesía imperialista ha tratado en vano de tergiversar los hechos y atribuirse la victoria sobre el fascismo, y en ello ha jugado un papel destacado la propaganda y el cine yanqui. Pues Hollywood se ha encargado de ennoblecer, enaltecer y agrandar la participación de los Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, es una victoria, esa que se atribuye la burguesía imperialista de Occidente, es una victoria de papel. No fue esa burguesía quien tuvo que hacer frente destruyendo 507 divisiones de infantería nazis. No fueron ellos los que eliminaron el 75% del total de las fuerzas aéreas alemanas, ni los que aniquilaron 3/4 partes de las fuerzas blindadas y el 74% de las fuerzas de artillería de los fascistas. Indudablemente el Ejército Rojo y los pueblos fueron los principales artífices de la victoria y les correspondió a los aliados un papel secundario y menos determinante. Incluso en esa comparación que hace José, hay que tener en cuenta también los territorios, ¿no? Los territorios de esa Segunda Guerra Mundial, de esa agresión pues de Alemania, que en todo su camino de invasión no tocó, al final pues en gran magnitud a esos países, ¿no? A los países poderosos, ¿no? Recordando pues los países que invadió entre el 39 y el 42, los países invadidos por Alemania fueron Polonia, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. Eso. Y la Unión Soviética. Claro, indudablemente que en el camino hacia la Unión Soviética incluso le facilitaron todo. No hubo combates, el ejército nazi atravesó facilito hasta llegar a la Unión Soviética. Incluso de la participación ya más directa de Estados Unidos en la guerra, hay un libro muy bonito de James, el que fue embajador en Moscú, saca un libro y él dice, lo mandaron a Rusia a servir de espía. ¿Qué era lo que estaba haciendo Stalin y el pueblo soviético para enfrentar pues el fascismo? Y ese hombre se convirtió
en un defensor de la Unión Soviética y se devolvió a Estados Unidos a convencer a su gobierno de que había que apoyar a Rusia por el peligro que representaba para la humanidad el fascismo. Y se dedicó a hacer esa labor en todas partes, a hacer reuniones, mítines, de cuanta cosa, para convencerlos. Y el hecho es que incluso Estados Unidos, a pesar de que fue bombardeado en Pearl Harbor en el 41, apenas vienen a intervenir abiertamente mucho después, incluso con lo que llaman pues la gran operación, ¿sí? Que es el desembarco de Normandía. Se presenta en junio del 44, es decir, casi un año después de que las tropas nazis fueron derrotadas en Stalingrado y cuando ya da un giro estratégico la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Stalingrado marca la derrota del fascismo, es una derrota estratégica, En el 43, lo que ¿no? se presenta en Stalingrado en agosto del 43. Sí. Es decir, y la operación de Normandía se presenta en junio del 44, casi un año después. Sí, y el otro dato importante para ver la agresividad del fascismo alemán contra la Unión Soviética, tiene que ver también con la fecha en que empieza la invasión contra la Unión Soviética, ¿no? Que es en junio del 41. Es decir, en junio del 41 el ejército alemán se lanza a invadir la Unión Soviética y esa dura hasta el 45. ¿Sí? Es decir, son 4 años esa lucha, ¿sí? Enfrentada en territorio, pues, y en una campaña abierta y claramente dirigida a destruir a la Unión Soviética. Eso. Y Estados Unidos entonces interviene en el 44, obviamente cuando ya el ejército soviético está avanzando sobre Occidente y amenaza con llegar a Berlín, con llegar a la propia cuna del fascismo. ¿Sí? Cuando ya Es era que ahí, evidente, pues. es que ahí, ya la derrota era definitiva. y es que ahí es donde uno ve que definitivamente esta guerra no fue, o sea, los aliados no participaron decididamente, pues, apoyando al pueblo soviético, lo que fue Estados Unidos, Gran Bretaña, por algún sentimiento, pues, no, pues, se están matando al pueblo, metámonos, no. Los imperialistas intervinieron en la guerra, primero cuando ya la Unión Soviética había desgastado fuertemente al fascismo, pero también lo hicieron, primero en su afán de detener pues lo que ellos llamaban el expansionismo de los comunistas hacia Europa, y también pues para consolidarse y consolidar política, económica y militarmente su política imperialista, ¿no? Eso que nos muestran en las guerras, en las películas, de que ellos llegan pues en sus tanquecitos de guerra, con la banderita de Estados Unidos a salvar al mundo, es falso, es pura propaganda, y es un cuento que los proletarios pues no nos tenemos que comer, y tampoco pues que no fue esta guerra no fue dirigida por un caudillo o por un dictador suelo tiránico, pues como tachan los trotskistas a Stalin, y no solo los trotskistas, pues, sino la burguesía, la reacción, como tachan a Stalin, sino que evidentemente fue la victoria de un pueblo que se movilizó durante mucho tiempo en medio de las más terribles condiciones. No fue el invierno tampoco, como se lo achacan pues a la victoria o a la derrota del fascismo, en que fue el invierno y no sé qué. Eso fue secundario. Lo decisivo acá es que fue una guerra de un pueblo movilizado, dirigido correctamente por el Partido Comunista de la Unión Soviética y por su jefe José Stalin. Antes de darle la palabra, quiero saludar pues aquí a los que nos han escrito en el chat, a Jairo que nos dice buenas noches compañeros, a Analfa compañeros buenas noches, a Emilio Gutiérrez que nos envía un abrazo, a Ompul S, buenas noches a todos, a Ham Ramírez, buenas noches compañeros, Ejército Rojo nunca en el olvido,
a Johnny, buenas noches, a Adela, gloria eterna al camarada Stalin, a Concha, buenas noches compañeros, a Gira, saludos cordiales desde Barranquilla, Atlántico, Colombia, a León, que nos dice gloria eterna a los mártires del Ejército Rojo y a los partisanos que ofrecieron su vida en la lucha por la libertad. Hurra, termina. A Miguel, que nos dice buenas noches compañeros, reciben un cordial saludo desde el Sindicato de Trabajadores de Alcanos de Colombia, Sintra Alcanos. A Omul, que nos recomienda un libro, Joven Guardia. A Felipe, que nos dice que 3.5 millones de hombres invadieron la Unión Soviética. A Felipe, que dice que los aliados sí apoyaron, pero tímidamente. A Om, que nos dice la Joven Guardia, autor Alexander Fadeyev. En julio de 1942 las tropas hitlerianas ocuparon Krasnodon, ciudad de Ucrania, inmediatamente se pusieron a detener y fusilar gente. A León, que nos dice toda una vida no será suficiente para agradecer lo que hizo el Ejército Rojo por la libertad. Ernest Hemingway. Compañero José. Pero no solamente yo estaba refiriéndome a la burguesía imperialista de Occidente, pero la propia burguesía social imperialista rusa trató de atribuirse también la victoria del 9 de mayo después de la muerte de Stalin y bregaron a exaltar el asunto de la patria rusa, no de la Unión de Repúblicas Socialistas, sino la patria rusa, que son de las banderas que levanta Putin. Y la nueva burguesía es allá anticomunista abiertamente. La otra, la socialimperialista, era la que todavía se disfrazaba de socialista, y fue esa misma burguesía que no es obra de Stalin, como del estalinismo, como dicen los trotskistas y como dice la reacción, quienes construyeron el muro de Berlín en el 61. Es decir, fue mucho después de la muerte de Stalin, cuando ya la burguesía, la nueva burguesía, había usurpado el poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se había convertido en una burguesía imperialista que disputaba a la hegemonía del mundo. Fue la que construyó el muro de Berlín, el que tumbaron las masas en el 89. Esa nueva rancia y anticomunista burguesía imperialista rusa, con Putin a la cabeza ahora, no es la heredera de esa victoria. No deberían, y el proletariado tiene que arrancarles, porque esa victoria es del proletariado y de los pueblos del mundo. El día de la victoria es una celebración que le pertenece a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, a la república, a la patria de los soviets, a la patria del proletariado y al proletariado y los pueblos del mundo, y no a la burguesía ni de Occidente, ni de esa nueva burguesía imperialista y anticomunista rusa. Es una efemérides que debemos celebrar en lucha contra la propaganda imperialista que se ha dedicado a tergiversar la verdad histórica, desprestigiando las conquistas políticas, económicas y sociales de la gran revolución socialista dirigida por el Partido Comunista Bolchevique, y negando el protagonismo del pueblo soviético en la derrota del fascismo alemán, y calumniando al camarada Stalin, jefe de la victoria soviética, indudablemente. Duélale a quien le duela eso. Es un hecho histórico. El otro dato importante para hablar de la magnitud y del papel tan destacado que jugó la Unión Soviética y el pueblo en esa derrota del fascismo tiene que ver con las cifras. Es muy difícil poder encontrar una fuente 100% confiable de la cantidad de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, consultando las distintas fuentes, varias, todas en porcentaje más o menos ubican la misma diferencia, ¿no? Los porcentajes son muy similares. Y es bien diciente cuando uno mira una de las fuentes, por lo menos que te traigo a colación, es un cuadro que presentó un centro de investigación donde, hablando de la cantidad de muertos por países,
Por ejemplo, Estados Unidos, un total de 413.000 muertos en la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido 495.000. Y ahí empieza a subir. Y es escalofriante pues la cifra cuando se llega a Alemania. Alemania puso 5.690.000 muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y después de ellos, Polonia, que fue uno de los más masacrados pues por el fascismo alemán, puso 6.270.000 muertos. Y la cifra se vuelve dramática, escalofriante, cuando reportan los de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Ejército Rojo, que según este cuadro puso 29 millones de muertos. Es decir, es una diferencia totalmente abrumadora de la cantidad del sacrificio que puso la Unión Soviética. 29 millones contra 6 millones, que es de por sí escalofriante de Polonia, pero que comparado con los países que se abrogan el papel importante en la derrota del fascismo, pues es risible realmente, ¿no? Claro. Estados Unidos 413.000 contra 29 millones de la Unión Soviética, eso deja totalmente pues claro cómo es que estuvo la pelea ahí. Sí. Y son todos esos datos, y es que son montones, pues que es, y toca que nos preocupemos por estudiar eso seriamente para poner sobre el tapete la verdad histórica de lo que aconteció y no tragar entero. Fue el proletariado, indudablemente, el proletariado ruso, incluso de los pueblos mismos que agredió el imperialismo, fue el Ejército Rojo el que alentó la resistencia pues de los partisanos por donde quiera que estaba, y sin el apoyo de los pueblos, del pueblo polaco y en su camino hacia Alemania, no hubiera podido ser posible la victoria sobre el fascismo, indudablemente. Gigantesco, una proeza histórica mundial, es la guerra más cruenta que ha existido y que nos costó al proletariado, y sobre todo al proletariado revolucionario, la muerte de los mejores hijos, y que eso facilitó incluso el ascenso de la burguesía, de la nueva burguesía en la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los comunistas fueron los combatientes primeros en la vanguardia, los primeros en caer, por supuesto, también. El tema aquí sí, cuando uno mira pues toda esa historia de lo que sucedió hace 77 años y lo trae ahora a la conmemoración que hoy se está haciendo, pues tiene uno que dejar completamente claro y decir que esa Rusia de hoy, encabezada o dirigida pues por el carnicero Putin, no es la Rusia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que liberó a la humanidad de ese engendro del fascismo. No tienen nada que ver con eso. El de ayer y el de hoy son dos estados completamente diferentes. Ese pues poderoso y glorioso que fue la unión de todas esas más de 15 repúblicas unidas fraternalmente como pueblos, en una unión fraternal para crear ese poderoso gobierno de obreros y campesinos que se convirtió en una potencia en todos los órdenes, y que llevó pues a esa posibilidad de haber pasado de enfrentar la guerra pues de la burguesía y del imperialismo para construir esa patria socialista encabezada por Lenin y después por Stalin, y después de salir pues de esa pelea tan dura, tener que enfrentar y ser la cabeza principal contra la derrota pues del fascismo alemán y salir victoriosos. Eso no tiene nada que ver pues con esa postura ahora del gobierno, porque no es del pueblo ruso sino del Estado de Rusia, encabezado por Putin,
de actuar como una potencia imperialista, agresora y asesina, que es lo que está haciendo ahora. Son dos cosas completamente distintas. Lo mismo que esos dos ejércitos, ese glorioso ejército rojo de obreros y campesinos que liberó a la Unión Soviética y al mundo, tampoco tienen nada que ver, son completamente distintos a lo que hoy se ha convertido ese que lamentablemente y vergonzosamente algunos siguen llamando Ejército Rojo, pero que hoy está siendo pues una fuerza pues asesina del pueblo ucraniano y con toda seguridad dispuesto pues a arrasar con otros pueblos, porque actúa como fuerza especial de un estado reaccionario y criminal como es el estado ruso en estos momentos. No tiene nada que ver entonces, son dos realidades completamente diferentes, y la guerra de hoy, esa guerra que se está dando, no tiene nada que ver con lo que se dio en la Segunda Guerra Mundial, y hoy precisamente incluso comparativamente podríamos decir que es lo contrario, es lo opuesto. Precisamente en esa Segunda Guerra Mundial, esa guerra que libraron los obreros y campesinos rusos llevó a terminar esa guerra, ¿sí? Fue el culmen de esa guerra, fue la derrota y la construcción de esa paz pues que vino posterior a eso. Y por el contrario, lo que estás usando ahorita y lo que está empujando Putin con su fuerza en Ucrania es la posibilidad enorme de iniciar una tercera guerra mundial. Entonces es absolutamente todo lo contrario, es lo opuesto completamente a lo que se presentó en esos momentos. Y obviamente también los muertos, que es una de las condiciones, pues los muertos asesinados por esa artillería del imperialismo ruso tienen una cualidad completamente diferente a esa muerte heroica de esos millones que ofrendaron su vida por liberar a la humanidad de la plaga del fascismo. Entonces no hay bajo ninguna circunstancia posibilidad alguna de que Rusia pueda decir que es el heredero y es el llamado a conmemorar esa fecha histórica de la derrota del fascismo. Compañero. No, sí, que evidentemente son dos guerras muy diferentes, son dos guerras con un carácter supremamente distinto, ¿no? Y hoy estamos hablando de una guerra de agresión del imperialismo ruso contra el pueblo ucraniano, y del otro lado pues están las fuerzas imperialistas comandadas por Estados Unidos y el resto pues que componen la OTAN. Pero esa es una guerra de agresión, una guerra en que los imperialistas tratan de sobreaguar esta crisis económica en la que se encuentra el capitalismo, en oposición pues a la guerra que libró el pueblo soviético en el 45, ya pues cuando se da la victoria, que fue una guerra justa, una guerra de liberación, una guerra en contra del fascismo, una guerra que libró no solamente a Europa o al este de Europa de las garras del fascismo, sino al mundo entero. Es decir, gracias a la muerte, a la lucha, al combate decidido, feroz, y de forma estratégicamente comandados correctamente por el partido, por su jefe Stalin, gracias a ellos, a esos millones de hombres y mujeres, es que hoy podemos decir que el mundo no está bajo las garras del fascismo, ¿no? Que han levantado cabeza en ciertos países, que han levantado fuerzas nacionalistas en distintas partes del mundo, es cierto, porque esta es una lucha a muerte, pues, y que persistirá siempre que existan clases sociales, pero son dos guerras totalmente opuestas, totalmente contrarias.
si nuevamente quieran volver al poder. Desde Ucrania hasta Colombia los vamos a hacer caer. La guía de Lenin, Engels, Stalin y Marx. Seremos como la URSS aniquilando la Wehrmacht. Cavaremos la tumba de pardos nacionalistas y hasta no enterrarlos no los perderé de vista. Somos el incendio que quema su puerco elenco. Se tendrá que ir para el cielo al estilo Carrero Blanco. Para los herederos de Mussolini y de Franco. Habrá miles de mujeres firmes como Pavlichenko. No copiamos a la izquierda de este sistema embustero. Ningún partido actualmente representa a los obreros. La socialdemocracia no va a hacer que esto mejore. Son este mismo régimen con distintos colores. Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил Великий День Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представитель немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако, сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами. 3 года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться. Это было 3 года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться. Ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом. Слава нашему великому народу, народу-победителю. Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа. Bueno, escuchábamos el discurso de Stalin, el personaje tal vez más odiado por la burguesía, por los imperialistas, en esa labor reaccionaria de explotar, oprimir y engañar a los trabajadores, y para la cual se ha prestado una gente que supuestamente se llama a sí misma comunista. No solamente pues los oportunistas, los revisionistas que defienden pues a Putin, sino que existe otra, una variante del oportunismo, que es el trotskismo, que especialmente ha respaldado todas las campañas de los imperialistas contra la revolución socialista dirigida por los bolcheviques, y particularmente contra precisamente los dirigentes de las proezas del pueblo soviético en la contención y la derrota del ataque nazi. En esa pretensión pues se unieron de arrasar y aniquilar el país de los soviets en esa época. Trotsky y los trotskistas desconocieron y atacaron con saña la orientación de la Tercera Internacional de formar los frentes populares y antifascistas, que era una orientación correcta que permitió organizar la resistencia y el respaldo de las masas populares para derrotar la embestida nazifascista. El veneno ideológico trotskista no llegó allá, no se detuvo en eso, sino que incluso se pronunció a favor de acabar con el movimiento comunista internacional y en particular contra la Internacional Comunista. En sus palabras textuales, Trotsky llegó a afirmar: el Comintern, es decir, el buró de la Internacional Comunista, ha creado una de las condiciones más importantes para la victoria del fascismo. Por ello, para acabar con Hitler es necesario acabar con la Internacional. Imagínense semejante favor al nazismo. Y mientras el pueblo soviético, el pueblo de la Unión Soviética llevaba a cabo esa feroz guerra, demostrando el poder de la organización socialista, de la conciencia comunista, de la lucha en condiciones extremas e infrahumanas, hasta conquistar las victorias increíbles como esa terrible conocida en la historia como la batalla de Stalingrado, donde inicia la derrota del ejército nazi. Trotsky y los trotskistas, mientras el pueblo soviético y los comunistas peleaban allí, los trotskistas se convirtieron en colaboradores de los imperialistas alemanes y japoneses. Eso viene a demostrarse con los documentos desclasificados luego de la caída del bloque social imperialista ruso en 1989. En ese sentido, nosotros que somos los herederos de José Stalin, lo rescatamos, defendemos sus contribuciones, porque no solamente fue un gran dirigente del triunfo de la Revolución de Octubre, sino que luego, después de la muerte prematura de Lenin, le correspondió ser el jefe del partido y de la construcción del socialismo, y como tal después ser el jefe en la lucha y la derrota del ejército nazi, que deja por el piso todas las calumnias que se ha inventado el imperialismo y el trotskismo contra
contra ese gran maestro del proletariado que fue José Stalin. De los epítetos esos del déspota, dictador, dirigente inexperto, todas esas calumnias se caen de su propio peso hasta por los propios mandatarios, como Churchill, que decía un hombre sereno, un estratega que incluso nosotros, los otros jefes de Estado nos influía con su presencia, y cuando él llegaba, nosotros nos levantábamos automáticamente a saludar a ese hombre grande que tenía todo el mundo en su cabeza, que tenía la guerra en su cabeza, no solamente el gran dirigente de masas querido pues por el pueblo soviético, sino como el gran estadista y el gran estratega militar. Respeto, conquistado no a punta de gritos y no a punta de histeria ni de cosas ni del gran, no, a punta de confianza en la ciencia, confianza en las masas y confianza en que los reaccionarios tenían que caer. Y lo dijo, incluso cuando los propios compañeros en Rusia, a 20 kilómetros se encontraban en Moscú, a 20 kilómetros se encontraban las tropas fascistas, y él decía: tranquilos, nuestra causa es justa, el enemigo será derrotado, la victoria será nuestra. Y como en las palabras esas, sin ninguna arrogancia, en el discurso lo dice, Hitler deliraba en sus pretensiones de acabar, de desmembrar la Unión, destruir la Unión Soviética, y el triunfo es de ustedes, el triunfo es del pueblo, el triunfo es de las masas. Era la modestia pues del gran jefe que era, quien incluso de todos los asuntos que le achacan, de crímenes y demás cosas, son viles calumnias. Fue un jefe destacado de una labor colectiva desde la propia base, dirigida por el partido. Bueno, es todo lo que uno puede decir de un gran dirigente y jefe comunista, y no lo que se dice de él, incluso en el terreno militar, en el que le achacan que era que todas las cosas en el terreno militar y los fracasos obedecían pues al malo estratega que era Stalin. Por el contrario, todos los jefes militares y los estrategas pues de la Unión Soviética lo reconocían como el gran estratega militar, y los testimonios pues de ellos son muy dicientes, por no hablar sino de uno que decía: Stalin se ha formado como estratega después de la batalla de Stalingrado y particularmente de la de Kursk, se elevó hasta las cimas de la dirección estratégica. Stalin para entonces pensó en cómo flexibilizar las categorías de la guerra moderna para comprender plenamente todas las cuestiones de la preparación y ejecución de las operaciones. Exigió desde este momento que las operaciones militares fuesen conducidas de forma creativa, teniendo pleno conocimiento de la ciencia militar que une a la vez elasticidad y maniobra, teniendo como objetivo la dislocación y el cerco del enemigo. Su pensamiento militar manifiesta netamente la tendencia a agrupar a las fuerzas y los medios para hacer un empleo diversificado de todas las variantes posibles desde el principio de las operaciones y de su conducción. Stalin llegó a comprender no solo la estrategia de la guerra, la que le fue fácil, ya que poseía el maravilloso arte de la estrategia política, sino también el arte operacional. Y eso lo decía el mariscal jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Soviéticas, Vasilevsky. Es decir, es la valoración de un hombre que fue alumno y se consideraba alumno de Stalin en ese terreno, contrario pues a todo lo que se dice pues de las calumnias frente al tipo mandón, arbitrario, unilateral y no sé qué. No, un hombre con mucha ciencia, con mucha dialéctica y con una comprensión profunda de fenómenos, no solamente de la guerra, sino incluso de la psicología de las masas,
y eso lo hacía un hombre extraordinario. Por tanto, sobran las razones de todas que justifican pues por parte la reacción, todas las calumnias contra Stalin, porque Stalin se ganó el cariño y la admiración y la defensa de los pueblos, tanto así que incluso por el proletariado hasta no hace mucho tiempo, en todas partes del mundo, le ponía a los perros Trotsky, como un asunto despectivo. Los perros trotskistas, así se les conocía. Y por esa, precisamente por el cariño pues que la gente sentía por el Stalin y por tanto el repudio pues al trotskismo, que era la unión pues de esa vertiente, el oportunismo a la reacción, y listo, las masas en su sabiduría que les dio pues que por ponerle ahorita es una ofensa pues para los pobres perros ponerles tales nombres. Stalin fue un gran marxista-leninista, un experimentado revolucionario proletario, un luchador implacable contra el oportunismo. Por eso es estimado por los obreros y comunistas del mundo y odiado a muerte por los reaccionarios, la burguesía imperialista y todos los oportunistas. Stalin, indudablemente dirigente del partido bolchevique y de la Revolución Socialista de Octubre, guió la industrialización y colectivización agrícola en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y fue el jefe indiscutible del ejército rojo vencedor del fascismo y el nazismo en la Segunda Guerra Mundial imperialista. Y eso hay que decirlo, duélale a quien le duela. Perfecto, muy bien. Hay un tema que no podemos dejar pasar, que tiene que ver con lo que hablábamos ahora, la Rusia de esa época y la Rusia que tenemos hoy en el escenario actual, que tiene que ver con ese país pues gobernado encabezado pues por ese gobierno de Putin y las acciones que está desarrollando y cómo eso se ha mezclado ahorita con la conmemoración de esta fecha histórica. Lo que está pasando en Ucrania. Alrededor de esto tenemos que hablar, no podemos dejar pasar el tema de lo que está sucediendo allá y la justificación que ha reafirmado Putin en el discurso de hoy de la acción del ejército ruso sobre territorio y sobre el pueblo ucraniano. Eso ha sido pues tema de debate. En las páginas pues del portal de Revolución Obrera se encuentran varios artículos que los invito pues a que los lean, los consulten para comprender bien la postura que allí se maneja sobre este tema. Pero quiero que hablemos un poco sobre lo que tiene que ver primero con la actuación, es decir, ¿se justifica o no se justifica esa intervención, esa guerra pues de agresión que está encabezando Rusia en territorio ucraniano? Y además de eso, que podamos dejar o ayudar a dejar algo claro sobre el tema del fascismo, en el entendido de que lo que está gobernando en Ucrania es un régimen o un gobierno fascista. Para eso quiero traer a recordar alguna parte de la precisión de la orientación y de la claridad que hace la Internacional Comunista sobre el tema en uno de los documentos, y dice esto, dice: el fascismo en el poder, camaradas, eso lo dice Dimitrov, es como acertadamente lo ha caracterizado el 13º pleno del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero. La variedad más reaccionaria del fascismo es la de tipo alemán. Tiene la osadía de llamarse nacionalsocialismo a pesar de no tener nada de común con el socialismo. El fascismo alemán no es solamente un nacionalismo burgués, es un chauvinismo bestial. Es el sistema de gobierno del bandidaje político, un sistema de provocaciones y torturas contra la clase obrera y los elementos revolucionarios del campesinado, de la pequeña burguesía y de los intelectuales. Es la crueldad y la barbarie medievales, la agresividad desenfrenada contra los demás pueblos y países. El fascismo es el poder del propio capital financiero, es la organización del ajuste de cuentas terrorista con la clase obrera y el sector revolucionario de los campesinos y de los intelectuales. El fascismo en política
exterior es el chauvinismo en su forma más brutal, que cultiva un odio bestial contra los demás pueblos. La subida del fascismo al poder no es un simple cambio de un gobierno burgués por otro, sino la sustitución de una forma estatal de la dominación de clase de la burguesía, la democracia burguesa, por otra, por la dictadura terrorista abierta. Esa es la orientación, esa es la claridad que da la Tercera Internacional sobre el fascismo. Entonces, quiero pues como que comentemos pues sobre, a la luz de esto, cómo entendemos lo que está sucediendo en Ucrania, y cómo analizamos pues eso, porque efectivamente, recordando las posiciones de algunos revolucionarios, que dicen que como el enemigo número uno de los pueblos del mundo, dicen ellos, son los Estados Unidos, entonces como que todo lo que esté contra Estados Unidos hay que apoyarlo. En este caso, hay que apoyar a Rusia por lo que está haciendo allá. Entonces, ¿qué opinan los compañeros al respecto? Bueno, este tema es muy delicado porque evidentemente se ha generado un sentimiento en gran parte de la población, incluso pues de sectores obreros, de solidaridad o de apoyo a lo que está haciendo ahorita Putin en contra de Ucrania, ¿no? Hay sectores que llaman a apoyar esa guerra de agresión porque, tomando las palabras de Putin, dicen que él está desnazificando Ucrania y que por lo tanto se justifica lo que se está haciendo allá. Ahora, ¿qué está pasando en Ucrania o qué es lo que pasa en Ucrania actualmente? Hay un presidente que se llama Zelensky, él es un actor, un humorista, eh, muy reconocido pues en esa zona, y lo volvieron presidente, ¿sí? Detrás de él hay un burgués que se llama Igor Kolomoisky, que fue el que lo patrocinó para llegar a la presidencia de Ucrania. Este señor Igor es una persona pues reaccionaria, multimillonario, primero hay que decirlo, dueño pues de los medios de comunicación, de la estación de televisión, estuvo involucrado con lo de los eh, eh, estos blanqueamientos de los Pandora Papers, también con Zelensky, pero lo que viene a continuación es que es un patrocinador de batallones nazis o fascistas dentro del Estado ucraniano, ¿sí? Y es lo que ha hecho todo este tiempo Zelensky, el de vincular principalmente en la esfera militar a los sectores fascistas, ¿no? Entonces el conocido batallón Azov, un batallón vinculado pues al Estado, el batallón Aidar, el batallón Ucrania, DND, Kiev 1, bueno, muchos, más de 30 batallones pues que están vinculados directamente al ejército ucraniano y son ejércitos que ondean pues banderas nazis, consideran a los judíos y a otros como infrahumanos. Kolomonsky, pues el patrocinador de Zelensky, ofreció en el 2014 $10,000 por cada saboteador ruso capturado. Prohibieron pues la enseñanza en los colegios de la lengua rusa, de la historia rusa. Es decir, la vinculación es directa de sectores fascistas al Estado ucraniano, ¿sí? Eso es innegable. Han tumbado monumentos de los héroes pues, de esta guerra patria que estamos hablando. Profanan o dañan tumbas, dañan, ¿cómo se llaman? Las lápidas pues, en honor a estos héroes que lucharon contra el fascismo. Se les permite ondear banderas nazis y reivindicar a Stefan Bandera, un colaboracionista ucraniano con los sectores nazis. Evidentemente es algo que no se puede ocultar. Sin embargo, eso no da
o no es una excusa para justificar lo que está haciendo Putin, la burguesía rusa, en contra del pueblo ucraniano, porque finalmente los que están poniendo los muertos son el pueblo ucraniano principalmente, y pues también allá no están yendo los zares rusos a combatir, a poner el pecho, sino que también son jóvenes que están enrolados pues en el ejército ruso, los que también están poniendo los muertos en medio de esta disputa interimperialista. Entonces, es delicado eso porque no se puede justificar que sectores políticos que se llaman de izquierda, entre comillas, patrocinen, alienten y llamen a las masas a estar del lado de un bando o de otro. Lo que desde acá decimos es, si bien es un régimen neonazi o neofascista, con la lucha independiente, revolucionaria, la unidad del pueblo, es que eso se puede llegar a vencer. Es muy importante, creo yo, el asunto del resurgimiento y lo que se llaman los neonazis, y que no es particular únicamente de Ucrania y el resto de Europa, sino que se presenta también en Estados Unidos, en, en Canadá, e incluso en países hasta como en Colombia, es que hay grupos fascistas o neofascistas. Es apenas es una consecuencia del grado de putrefacción y de agonía del capitalismo imperialista, y apenas en estos momentos de crisis profunda, de crisis económica profunda del sistema capitalista, de que se apuntalen las ideas, pues esas, sobre todo y que sean aupadas, empujadas por el sector más reaccionario de la burguesía más monopolista, que necesita establecer un régimen de terror abierto, es decir, de aplastar el movimiento obrero para poder crear las condiciones para participar en un nuevo reparto del mundo, es decir, en una nueva guerra imperialista. Y todas las dificultades que tienen precisamente no solamente Estados Unidos y los regímenes en Europa, sino incluso el régimen de Putin, es que no cuentan con el apoyo del pueblo en su mayoría, y, y eso hace que se vean obligados a endurecer los regímenes, es decir, al totalitarismo, a aplicar la dictadura abierta y sin tapujos contra las masas populares. Y a eso se tiende en el mundo en la actualidad, en medio de los preparativos justamente la guerra imperialista. Y así no se pongan muchos nombres y se juzga pues no por lo que diga de sí mismo, sino por la actitud incluso del régimen de Putin. Tiene muchas similitudes pues con lo que denunciaba la Internacional respecto a las características del fascismo. Hay un asunto que es muy importante respecto a eso, que creo yo es la actitud frente al neofascismo. Indudablemente, y en el caso pues de Ucrania, ni se puede estar a favor de Putin y su agresión contra el pueblo ucraniano, ni se puede estar a favor de Zelensky y de los imperialistas pues de Occidente, comandados por Estados Unidos y a través de la OTAN. Se necesita rescatar incluso la orientación de la Tercera Internacional respecto a la necesidad de constituir el frente de las clases revolucionarias, de quienes se opongan al, al régimen fascista y quienes se opongan a la intervención armada imperialista. Esa es la orientación correcta. Y respecto al resurgimiento de las hordas neofascistas, con otras características, indudablemente en esta época difícilmente les quedará tomar como bandera acabar con el pueblo judío, pero van a tomar otras, si están tomando otras,
y básicamente apoyados pues en el nacionalismo, en afianzar la idea nacional, en afianzar la idea de la defensa de la patria y cosas de esas, y se asimilan, incluso muchos regímenes reaccionarios se asimilan con los métodos terroristas del fascismo, algo como lo que se vive pues en Colombia con el régimen mafioso. Y por eso sigue siendo correcta la orientación de la Internacional Comunista, que básicamente consistía en las alianzas la alianza de los obreros y los campesinos con todos aquellos que se oponen revolucionariamente al fascismo y a la reacción. Es decir, la alianza de todos los que estén dispuestos a combatir a la reacción y al fascismo con la lucha revolucionaria de las masas y con los fusiles, por supuesto. Al fascismo se venció con los fusiles, no de otra forma, no conversando con él, no conciliando con él, no haciéndole pasito. Y es necesario hacer énfasis en esto, por cuanto por parte de la socialdemocracia y la democracia pequeño burguesa, que desde la época del ascenso del fascismo, antes de la Segunda Guerra Mundial, asustaban también con el coco de que no había que provocar a la reacción con las acciones revolucionarias de masas. Ahorita dicen, es que eso es darle pretexto a la reacción para que imponga un régimen militar o para que suspenda la vida democrática o suspenda las elecciones, dicen ahorita dicen los voceros del pacto. Si las masas salen de pronto, le dan papaya a Duque para que suspenda la realización de las elecciones donde lo vamos a derrotar. Esa es una idea profundamente equivocada y más terriblemente peligrosa. Porque esa idea de asustar, de que no hay que salir, de que no se puede salir, de que es peligroso salir, porque eso es una provocación contra la reacción o contra el fascismo, no contribuye a derrotarlo, sino a apuntalarlo, porque le deja las manos libres para que haga cuanto les venga en gana. En Europa el ascenso del fascismo sucedió con el asesinato de dirigentes obreros, con los bombazos a las sedes sindicales, con las manifestaciones paramilitares abiertas, de los camisas pardas en Alemania, de la Falange en España, de los camisas negras en Italia. Y todos los socialdemócratas de esa época, como ahorita, no provocar, no confrontarlos. Eso que se presentaba por allá en esa época incluso tiene mucha similitud con las acciones de los grupos paramilitares en Colombia, que han sido instrumentos del régimen mafioso, incluso sin manifestaciones populares, sin lucha revolucionaria del pueblo en las calles. 6.402, más de 10.000, dicen las mamás, asesinados extrajudicialmente por el régimen mafioso para mostrar resultados. ¿Sí? Incluso, en alguna medida, en medio del levantamiento popular, a pesar de la crueldad que se presentó el año pasado, se incrementó las acciones de terrorismo de Estado posterior al levantamiento popular. Desde antes venía y se incrementó después del levantamiento popular. E incluso se presenta, como en estos días, lo del tal paro armado, hecho por las autodefensas gaitanistas en plena complacencia con el gobierno. Así como salieron los camisas blancas y la gente de bien a darle plomo a los jóvenes en Cali, ahorita salen a hacer paro armado. Es decir, la burguesía, sectores reaccionarios y cavernarios de la burguesía, si no tiene pretextos se los inventa, cualquier cosa le sirve. Acciones como las de ese tal paro armado de las autodefensas o cualquier acción de las águilas negras puede servirles de pretexto para suspender las elecciones, o incluso cualquier cosa puede servirles de pretexto para dar un golpe militar, así no haya movilización. No, es una idea profundamente equivocada y además de eso, si se miran bien en el fondo, es reaccionaria, porque apuntala la reacción
empuja a la reacción a actuar, le deja las manos sueltas. Y la única manera de frenar el fascismo, de frenar la reacción, es combatiéndola. Que en términos prácticos significa, reitero, construir el Frente Popular o el Frente Revolucionario del Pueblo dirigido por el proletariado y su partido, para derrotar los regímenes reaccionarios y establecer el nuevo gobierno de obreros y campesinos, un nuevo gobierno que tenga como base el armamento general del pueblo. Esa es la experiencia histórica y especialmente es la experiencia de la guerra contra el nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, esa guerra dirigida por el partido bolchevique y el gran jefe de ella, el camarada Stalin. El fascismo y la reacción toca derrotarlo con los fusiles, con la lucha revolucionaria del pueblo. Muy claro eso. Ahí tenemos que dejar suficientemente claro que en lo que está sucediendo allá en Ucrania no podemos estar ni con la OTAN, ni con Zelensky, ni con Putin. Hay otra postura que es la postura revolucionaria, que es la postura correcta, y es que todos esos son elementos reaccionarios, enemigos del pueblo, asesinos criminales, y la salida no está por ninguna de esas tres, perdón. El camino está por el camino revolucionario de las masas, porque el pueblo se alce, no pueblo contra pueblo, sino los pueblos de Ucrania y los pueblos de Rusia contra todos esos enemigos que son enemigos de la causa de las masas. Y por lo tanto, reafirmar que lo que hoy se conmemora de esa fecha histórica es un motivo más para que más temprano que tarde esos pueblos en esas antiguas repúblicas de la Unión Soviética, esos pueblos puedan retomar ese camino revolucionario, constituir el partido donde no lo haya, empujar el camino y volver a retomar pronto la construcción de ese camino por el que ya avanzaron un buen trecho, de construir el socialismo y el comunismo en toda la tierra. Muchas gracias, compañeros, por habernos acompañado. Muchas gracias, Leonardo y José. No, gracias a los compañeros, a ustedes pues, y a los compañeros que nos escucharon, que nos acompañaron en el programa de hoy. Gracias, compañeros.